Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. ¿Hay alguien que falte por entregar el diezmo, la ofrenda? Levante su manito. En la parte de arriba, mis hermanos, por favor, se acerca un servidor. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos a leerlo desde el versículo 11. Y dice la potente palabra del Señor: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. El versículo 12 dice: apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Versículo 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y dice Segunda de Crónicas 7:14, que es el texto o el versículo central de esta enseñanza, y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren de mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sigue añadiendo la palabra en el versículo 15: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Amén. Y el tema que le he colocado a este mensaje: el arrepentimiento y la reconciliación atrae el favor de Dios. El arrepentimiento y la reconciliación atrae el favor de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios se le revela al hombre más sabio de esta tierra, que es a Salomón. Y dice que después de que Salomón había construido el templo de Dios, después de haber orado a Dios, dice que Dios se le revela de una manera especial. Y le dice Dios que él ha escuchado sus oraciones, pero también le dice que Dios le pide algo a Salomón. Dios le pide algo al pueblo de Dios y le dice: si enviare langosta, si enviare la sequía, si enviare pestilencia, lo que debe hacer el pueblo de Dios es humillarse, buscar su rostro y apartarse de sus malos caminos. Y dice entonces: yo sanaré la tierra. Como pueblo de Dios hay un compromiso delante de nuestro Padre Celestial, que lo que Dios hoy nos trae
a colación y a revelación de lo que debe hacer el pueblo para que la tierra sea sana, para que nuestra tierra sea sana. Hay unos principios básicos que Dios le entrega a Salomón para que el pueblo de Dios, el pueblo adoptivo, todo aquel que se diga ser cristiano, todo aquel que invoque el nombre del Señor, Dios le da unas pautas, Dios les da unos consejos a seguir para que Dios traiga sanidad sobre esta tierra y sobre nuestra vida. Hay una gran responsabilidad que Dios da al pueblo de Dios. Por eso dice, todo aquel que invoque mi nombre está hablando con el pueblo de Dios. ¿Cuántos es el pueblo de Dios? ¿Cuántos le han entregado la vida al Señor? Así que este mensaje es para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Hay una responsabilidad de parte nuestra delante de Dios. Hay una petición que Dios hace. Hay una ordenanza que Dios da al pueblo para que haya restauración sobre esta tierra y sobre nuestra vida. Recuerda el mensaje: el arrepentimiento y la reconciliación atrae el favor ¿de quién? De Dios. Y lo que primero habla es, y la palabra arrepentimiento significa es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. El arrepentimiento también consiste en reconocer los pecados, cambiar la actitud y pedir el perdón de Dios. Ahora, ¿qué significa reconciliación? Reconciliación significa volver a estar en unión, volver a estar en armonía con una persona o suceso o ideas con la que se hubiera distanciado emocionalmente por diversos motivos. El orgullo, el rencor son factores que obstaculizan la reconciliación con Dios. En el cristianismo, la reconciliación con Dios, luego de incurrir en el pecado, se logra a través de la confesión, donde se expone el hecho pecaminoso, se muestra arrepentimiento genuino, la intención de no volver a cometerlo y, si es posible, reparar el daño causado. En el diccionario bíblico dice que reconciliación significa acercamiento de dos partes que se encuentran distanciadas o en un conflicto. Amén. Jesucristo es quien une a Dios con los hombres y proporciona salvación como resultado de esa unión. Jesucristo, mi amado, nos une con el Padre. Jesucristo nos reconcilia con el Dios. Pero antes de eso debe haber ¿qué? Arrepentimiento. La reconciliación básicamente significa cambio o intercambio. La idea es un cambio de relación, cambiar el antagonismo por la buena voluntad, a la amistad, por amistad. Dios pide a su pueblo, a sus hijos, que procedan a la reconciliación con Dios, que procedan al arrepentimiento, que se conviertan de sus malos caminos, porque Dios quiere hacer cosas poderosas con el pueblo de Dios, pero hay obstáculos, hay barreras, hay impedimentos que no permite que la manifestación de Dios sea poderosa sobre esta tierra. ¿Qué debemos hacer para arrepentirnos y reconciliarnos con Dios? Primero dice la palabra que de usted y yo tenemos que humillarnos delante de Dios. Si mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado. ¿Y quién es ese pueblo de Dios? Somos tú y yo. Amén. En la Biblia, la palabra humillarse significa aceptar o reconocer mi condición de lo que yo soy, cómo estoy y lo que he hecho con respecto a lo que Dios dice que debería de hacer. De cómo debo estar y qué debo de hacer. De acuerdo con la Biblia,
Humillarse delante de Dios significa reconocer que no somos nada delante de Él. Y vuestra convicción humana es inferior a Dios. Es decir, obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Así que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y según el diccionario de la lengua española, humillarse significa rebajarse voluntariamente ante determinada situación o persona. Ojo, Dios lo que quiere es que la humillación debe ser como voluntaria. ¿Delante de quién nos vamos a humillar? Delante del Dios Todopoderoso. Amén. Dios sabe, mi amado, que si usted y yo nos humillamos delante de Él, va a quitar dureza del corazón, va a quitar obstáculos, va a quitar barreras que impida que la manifestación de Dios se glorifique sobre esta tierra. Pero para humillarse hay que abatir, diga abatir. Para poder humillarse hay que abatir. Y la palabra abatir significa derribar, destruir, tirar al piso. Algo que impide que la persona se doblegue delante de Dios. ¿Abatir qué? Abatir para que haya humillación, hay que abatir el orgullo, diga el orgullo. Hay que abatir el orgullo. Hay que quitarlo al piso, hay que tirarlo, hay que despojarlo para poder que haya humillación. Cuando habla de humillación, habla de doblar rodillas, habla de agachar la cabeza, reconocer que hemos fallado, porque hay gente que no reconoce que ha fallado, mi amado, por la dureza de su corazón. Reconocer que hemos fallado, eso es ser humilde. Reconocer que necesitamos un arrepentimiento genuino. Hay que quitar el orgullo. El orgullo no deja que el cristiano mire su forma de ser, su forma de actuar, su forma de hablar, su pecado. No lo deja, el orgullo no lo deja, lo enceguece. Por eso, mi amado, necesitamos abatir el orgullo para poder que haya humillación delante de Dios. Una persona orgullosa no se va a humillar delante de Dios. Para quitar el orgullo necesitamos abatir, reconciliarnos con el Señor, reconocer que usted y yo no somos productos terminados. El orgulloso se cree producto terminado. El orgulloso cree que no necesita de Dios, que no necesita de nadie. ¿Seguimos o paramos? Se puede estar cometiendo pecado, mi amado, pero Satanás coloca velo. Satanás coloca velo, sordera espiritual al creyente y no es consciente de sus faltas. No es consciente de sus errores, lo enceguece, quiere hacer las cosas como él desea. Cuando una persona quiere hacer las cosas como él quiere, como él desea, como él piensa, es un síntoma que necesita humildad. Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo de 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, y los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando la palabra habla de entenebrecer, es dejar
un lugar en tinieblas o llenarlo de oscuridad. Cuando el cristiano se le entebrece el entendimiento, su corazón se endurece, es insensible, pierde la sensibilidad espiritual y peca con facilidad. ¿Hasta dónde nos puede llevar el orgullo? ¿Hasta dónde nos puede llevar cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios? El orgullo no reconoce sus faltas. La persona orgullosa no reconoce sus faltas, no reconoce sus errores, no reconoce su pecado. Por eso se preocupa por el qué dirán. O se preocupa por el temor de ser señalado. Se preocupa más por él mismo y no por el daño que puede causar a otra persona. Y no se preocupa por el daño que puede causar en el reino de Dios. Porque tiene el corazón endurecido, está enceguecido. En vez de buscar a Dios, quiere hacer las cosas a su manera. Dejemos de postrarnos ante Dios para humillarnos y echar en todo nuestras necesidades, echar de Él nuestras ansiedades, echar de Él nuestras enfermedades. El orgullo hace que las personas no vengan a humillarse delante de Dios. Ellos creen que solos pueden, que no necesitan a Dios para nada. Entonces por eso buscan otros medios. Buscan otros medios. El orgulloso, mi amado, no quiere doblar rodillas delante de Dios. No quiere rendirse a sus pies. Prefiere hacer las cosas en sus fuerzas. Eso quiere decir que usted, cuando la persona no dobla rodillas, cuando la persona no coloca la necesidad delante de Dios, quiere decir que no lo necesita, que Él solo puede, que su intelecto, que con su capacidad, que con la suerte Él puede salir adelante. Pero yo digo adelante al diablo la suerte, al diablo la capacidad humana, al diablo el razonamiento, porque eso no proviene de Dios. El buen cristiano, el pueblo de Dios, cuando tiene sus necesidades, rompe el orgullo, se humilla delante de Dios y coloca sus necesidades delante del Padre. No necesita visitar un brujo, no necesita ir donde el lotero, donde el chancero, para que le resuelva las situaciones. Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6 nos declara: humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere su tiempo. Cuando nos humillamos delante de Dios y nos alejamos del pecado, alcanzamos el favor y la misericordia de Dios. Aleluya. Aleluya. Mis amados, si hay orgullo, no hay arrepentimiento, y mucho menos va a haber reconciliación con Dios. Para poder humillarnos tenemos que abatirlo y doblarnos delante de Dios, reconociendo que usted y yo solo no podemos, reconociendo que dependemos de Dios Altísimo, y eso es lo que Dios pide a este pueblo. Si ustedes se humillan delante de mí y dejan el orgullo, yo me voy a glorificar.
Y que tenemos que abatir también, quitar, tirar al piso. Abatir para que la humillación se dé sobre nuestra vida. Tenemos que abatir la altivez, diga altivez. Y la altivez tiene que ver con la arrogancia. Está ligado a la arrogancia, está ligado a la soberbia y está ligado a la prepotencia. Altivo no es una persona que anda en un vehículo de último modelo. Porque es que a veces confundimos, mi amado, el significado de las palabras. No es una persona organizada. Es una persona que tiene buena mayordomía. Altivo no es el que viste bien. Eso es una persona que le gusta la buena presentación. Escuche, la altivez, la arrogancia, la soberbia y la prepotencia. Actitud orgullosa, soberbia del que se cree superior a los demás, en especial en relación con la manera de sus modales y las palabras con que aquellas personas se expresan. El altivo se cree superior a Dios, y de ahí para abajo ni se diga. El altivo se cree producto terminado. Por eso hay que abatir la altivez, la prepotencia. El altivo cree que se la sabe toda. El altivo, mi amado, cree que no necesita de nadie. El altivo falta humillarse delante de Dios para poder controlar ¿qué? Sus emociones. El altivo no escucha. El altivo no quiere entender lo que se le enseña. Es mal oidor, pero es buen hablador. El altivo le fascina que lo escuchen, pero es mal oidor. No se deja enseñar, no se deja instruir. Muy bueno para que lo escuchen a él, pero malo para escuchar a otro. Se la sabe toda y a todo ya le tiene la respuesta. El altivo se enoja cuando es confrontado, porque no soporta. Todo el mundo tiene fallas menos él. El altivo, mi hermano, tiene un grande problema y le falta esa humillación. Le falta ir a las aguas, le falta ir a la presencia de Dios. Y es lo que Dios pide a este pueblo. Si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, si se humillan delante de mí. Santiago 4:6 dice, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Salmos 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira desde lejos. Los altivos son los que se van de la iglesia, mi hermano, cuando hay corrección. Son los rebeldes, son los altivos no van para el cielo. ¿Por qué? Porque no se quieren arrepentir, no se dejan corregir. Acusan a todo el mundo, pero él se excusa. ¿Seguimos o paramos? Proverbios 16:18 dice, Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Alguien dijo, hay gente que sube como palma y cae como coco. Dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Primero hay soberbia y después viene el quebrantamiento. Antes de la caída, la altivez. Viene la altivez y viene la caída. Porque mucha gente ha caído en pecado, mi amado, por altivos. Por creerse productos terminados. Y Dios le ha tocado permitir situaciones en la vida de ese altivo, mi amado, para que se humille delante de Dios. Hay gente, mi amado, que ha vivido procesos,
que ha habido circunstancias no muy buenas a causa de la altivez, a causa del orgullo, a causa de la prepotencia. Dice que antes de todo eso viene la caída, viene el quebrantamiento. Por eso es que Dios no quiere que el pueblo caiga. Dios no quiere que el pueblo entre en quebrantamiento. Pero a veces se le echa la culpa a Dios. ¿Y por qué esta circunstancia? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Por la altivez, por orgulloso, por creerse más. La falta de humildad humillarse viene la palabra humildad. Si no hay humillación, pero si hay altivez, si hay orgullo, si hay ego, si hay arrogancia, no hay arrepentimiento, mucho menos reconciliación. Por eso Dios quiere un pueblo sano. Por eso Dios, hermano, nos envía la palabra para evitarnos tantas situaciones en esta tierra. Por eso los más bendecidos cuando usted obedecemos al Todopoderoso somos nosotros, porque le evitamos problemas y dolores de cabeza. Y le evita dolores de cabeza a otros. Porque a veces el arrogante no solamente vive sus propias situaciones, sino que a causa de su pecado, a causa de su inmundicia, daña a las personas que están alrededor y daña el reino de los cielos. Hay hombres altivos, los hay. Hay mujeres altivas, los hay. Y eso los ha llevado a pecar. Y eso ha traído consecuencias fatales en el hogar, en la casa, por causa de un altivo, por causa de un orgulloso, que no quiso rendirle su corazón a Dios como es, como Dios lo quiere. ¿Seguimos o paramos? Para que haya humillación debemos abatir la insujeción. Diga insujeción. Yo no sé si usted va a aguantar esta prédica hasta que termine, pero dígale que está a su lado, amárrese de esa silla. Diga, amárrese, amárrese, amárrese de la silla. Que Dios quiere bendecirlo en esta mañana. La palabra de Dios es bendición para el pueblo. Amén. Claro. Que nos prediquen que Dios nos va a bendecir. Amén. Ya lo sabemos. Dios nos va a bendecir. Pero para recibir esas bendiciones hay que hacer otras cosas. Amén. Por eso la palabra, mi amado, hay que recibirla con gozo y con alegría, el calibre que sea. Así le esté martillando, hermano, los dedos de los pies. Eso es lo que necesitamos para que la gloria de Dios descienda sobre el pueblo escogido de Él. Amén. Y si Dios lo está confrontando, mi amado, es porque Dios sabe qué es lo que usted y yo necesitamos. Dios no se equivoca. Dios sabe por qué lo colocó a usted hoy y por qué me colocó a mí aquí de frente. Amén. Y nosotros los siervos de Dios no estamos para agradar a la gente, estamos para agradar a Dios. Amén. ¿Estamos para agradar a quién? Para agradar a Dios. Yo no soy artista. A mí no me interesan los aplausos. Yo soy predicador de la palabra de Dios. Los aplausos son para el Rey. Amén. Aleluya. Aleluya. Para que haya humillación debemos abatir, quitar, derribar la insujeción. Y la palabra insujeción dice que no depende de otra persona o cosa. No está expuesto o sometido a lo que le indican. El insujeto no obedece. El insujeto, mi amado, no hace caso. El insujeto hace lo que él quiere, como él cree, como él piensa, lo que él decida.
Cuando nos humillamos delante de Dios, podemos ser sumisos. Podemos acatar lo que se nos pida. Podemos someternos y sujetarnos a los requerimientos que Dios nos da. El insujeto sencillamente es desobediente, es rebelde, no hace caso, no se sujeta a nadie. Mira lo importante de lo que es la humillación y todo lo que va enlazado y apegado cuando no nos humillamos delante de Dios. Romanos 13:1, Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Si no hay sujeción, si no hay sumisión, si no hay acatamiento, no hay arrepentimiento y mucho menos reconciliación con Dios. El insujeto, mi amado, la palabra le entra por un lado y le sale por el otro. El insujeto, mi amado, escucha pero no aplica. Y la Biblia, ¿sabe qué dice? En Santiago 1:22, que se está engañando a usted mismo. El insujeto hace todo para no escuchar. Le da sueño, mi hermano. Cierra los ojos. Piensa en otra cosa. Chartea en el celular. Mire el que está a su lado, ¿qué está haciendo? Dígale, sujétese a la palabra. Porque es insujeto, es irreverente. No le importa. Si quizás el que está a su lado lo vio charteando, no es coincidencia, es diosidencia, Dios te está hablando. Porque quizás usted pensará que usted tiene que estar acá subido. Gloria a Dios por sus pensamientos. Pero primero tiene que sujetarse para que Dios obre sobre su vida. Quizás usted está pensando ya que sabe más que la Biblia, que sabe más que Dios, que sabe más que el que está dando el mensaje, que sabe más, hermano, que los pastores. Pero primero tiene que sujetarse, alabado sea el nombre del Señor. Quizás tiene ganas de salir corriendo, ¿por qué? Porque no se quiere sujetar. Si sabe que Satanás es un insujeto, y fuera de ser insujeto, contaminó una buena parte del reino de los cielos y fue desterrado. Por eso los insujetos no entran en el reino de los cielos, lo dice la palabra. ¿Se sujeta usted a sus autoridades? ¿Se sujeta usted a su pastor? ¿Se sujeta usted a su líder? ¿Se sujeta usted a su mentor? ¿Se sujeta a las autoridades que Dios estableció sobre su vida? Ya sea su patrón, él tiene que sujetarse a las normas, porque las viola. Sometaos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrea condenación para sí mismo. Por más que te hayas equivocado, si te humillas delante de Dios, Dios te restaurará en cada área de tu vida. El camino de tu restauración es la humillación, y la necesitamos todos, tanto buenos como malos. La humillación, mi amado, la necesitamos todos, tanto buenos como malos. Y la Biblia evidencia, mi amado, gente que
hizo cosas malas delante de Dios. Pero dice que esas personas se humillaron delante de Dios, se sujetaron delante de Dios, rompieron con el orgullo, rompieron con la altivez, rompieron con la arrogancia y tuvieron el favor de Dios. Pablo hizo cosas malas delante de Dios hasta que tuvo ese encuentro con Dios yendo para Damasco, porque perseguía a los cristianos. Pero dice que desde aquel momento en que Pablo se postró delante de Dios y lo reconoció como su Dios, mi hermano, alcanzó misericordia. Manasés cometió los peores pecados delante de Dios. Manasés, dice mi amado, que levantó altares paganos delante de la presencia de Dios, y aún hizo algo más grave: sacrificó a sus hijos y se los ofreció a dioses paganos. Pero dice mi amado que en Crónicas 33:10 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. El 11 dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército de Israel, de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. El 12, mas luego fue puesto en angustia, y dice: oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, o a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Manasés, mi amado, si no se hubiera humillado delante de Dios, no hubiera obtenido restauración. ¿Qué le ayudó a él? Que se humilló delante de Dios. Hizo cosas malas. Josías dice la palabra que Josías desde 8 años comenzó a reinar. Y dice que Josías hacía todo lo bueno delante de Dios. Dice que Josías ayudó a restaurar las puertas del templo. Dice que Josías también ayudó a levantar el sacerdocio. Hizo todo lo bueno delante de Dios, pero también se humilló delante de su presencia. En Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 26 dice: mas al rey de Judá, que os había enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. La humillación es tanto para buenos como para malos. Todo la necesitamos. ¿Qué debemos hacer para arrepentirnos y reconciliarnos con Dios y recibir su favor? Dice en Segunda de Crónicas 7:14: y si oraren, diga, si oran. Ya todos lo sabemos, mi hermano, y no te estoy trayendo la revelación del siglo. Sabemos que orar es hablar con. Amén. Orar es hablar con. Cuando usted hable las escrituras, Dios habla con usted. Cuando usted lee un texto de la Biblia, Dios te está hablando.
Cuando usted ora, usted habla con Dios. Amén. Así que orar es hablar con Dios. Cuando Dios le pide al pueblo que Él va a sanar esa tierra, pero que primero tienen que humillarse y segundo tienen que orar, dedicarle tiempo a Dios, presentar nuestras peticiones delante de Dios, es lo que Dios pide. Derramar nuestro corazón en adoración, en acción de gracia. Esto es señal de una buena comunicación con Dios. La oración me lleva a tener una comunicación con el Padre, y la comunicación me lleva a tener una relación, y la relación me lleva a tener una intimidad con Dios. Dios lo que quiere es que usted y yo tengamos una intimidad y una relación con Él. ¿A través de qué? De la oración. ¿Sabe por qué, mi amado? Cuando usted mantiene conectado con el reino de los cielos, usted se va a llenar de su presencia, usted se va a llenar de su poder, usted se va a llenar de su autoridad, usted va a andar en obediencia. Por eso Dios pide oración. Y a veces lo que más cuesta al pueblo de Dios, orar, clamar, pagar el precio. La oración te lleva a la comunión con Dios. Tenemos que orar en todo tiempo y sin cesar, dice la palabra, llevando nuestras cargas, dependiendo 100% de Dios. Cuando usted ora a Dios, usted le está diciendo: Señor, yo dependo de ti. Señor, yo te necesito. Está clamando. Salmos 34:15 en la Nueva Versión Internacional dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sobre los impíos, atento a sus oraciones. Hermano, cuando Dios está dispuesto a escucharte. Dios está dispuesto a escuchar la petición de su pueblo. Dios está dispuesto a escuchar la oración de sus hijos. La pregunta: ¿usted está dispuesto a conectarse con el reino de Dios? ¿Usted está dispuesto a sacar tiempo para Dios? Bueno, cuando usted y yo hacemos esto que Dios nos demanda en esta mañana, va a ser algo glorioso. La gloria de Dios va a descender. El favor de Dios lo vamos a ver. Por eso Dios le habla a su pueblo. Dios no le está hablando al mundano. Dios no le está hablando al inconverso. Dios le está hablando a su pueblo. Aleluya. Aleluya. Mateo 26:41. Mateo 46. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Porque la gente peca con facilidad por falta de esta intimidad con Dios. Porque no hay una buena relación. Porque está más carnal que espiritual. Dios sabe, mi amado, que la oración nos va a ayudar en las debilidades. La oración nos va a ayudar cuando vengan las tentaciones, cuando vengan los deseos de la carne, cuando peca el cristiano, cuando cae el cristiano, cuando se desconecta de Dios. Y eso es fácil. Por eso que usted ve: pero ¿por qué si este siervo era un siervo de Dios? ¿Y pero por qué pecó? ¿Pero por qué cayó? Se desconectó de Dios. Se dejó ganar, le faltó oración. Le faltó esa intimidad con Dios. Dice que el espíritu está dispuesto, pero esta carne se opone. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y es de lo que yo más tenga. Si yo tengo más presencia de Dios, yo voy a vencer los deseos de la carne. Pero si yo no tengo esa presencia de Dios, mi amado, voy a caer fácilmente. La pregunta que usted y yo tenemos que hacernos, y quizás no lo hace Dios: ¿qué tan lleno de Dios estamos usted y yo? ¿Qué tan conectados estamos usted y yo de Dios? Algún día dije: el diablo
no desperdicia tiempo. El diablo está velando y está vigilando. En los momentos que él sabe de que usted y yo estamos desconectados de Dios, llega la tentación, llega el pecado. De un momento a otro. Por eso, ahora le dije, hay gente que sube como palma y baja como coco. El diablo sabe, mi amado, él no tiene problema de que usted suba. Él te deja subir. Y es donde más peligroso está el pueblo de Dios. Porque él sabe que si te tira de allá, más daño te hace. Más daño hace la iglesia. Más daño hace a tu familia. Más daño te hace tú. Y el diablo comienza a humillarte a ti, a pisotearte, a señalarte, a contristarte. ¿Qué debemos hacer para arrepentirnos y reconciliarnos con Dios? Dice, Dios le habla a Salomón. ¿Qué tienen que? Si mi pueblo me busca. Si mi pueblo me busca. La pregunta, ¿qué tanto usted y yo buscamos de Dios? Estamos viviendo tiempos peligrosos, mi amado, donde la gente le da más importancia a otras cosas que a la búsqueda de Dios. Hay gente que pierde tiempo, todo lo que quiera, pegado en una red social, pegado en un WhatsApp, pegado en un Facebook, pegado en una televisión, que el tiempo que le dedica a Dios. Y cuando viene a la iglesia, hermano, se quiere ir, quiere salir corriendo, no quiere dedicarle ese tiempo a la búsqueda de Dios. Se limita para Dios, con Dios en los afanes de este siglo, con ganas de irse. Está aquí en la iglesia, pero su mente la tiene en otro lugar. Está pensando en el sancocho, está pensando en el partido de hoy del América y el Junior, yo no sé. Está pensando en otra cosa. Está pensando en el problema. Está pensando a qué hora se baja ese negrito rápido de ahí. Ay, por algo se ríen. Está pensando en otra cosa. ¿Cierto? Pero para otras cosas son horas. 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 Por eso es que usted ve gente, mi amado, que cuando se manda a ministrar sale como volador sin palo. O sea, se creen productos terminados, no necesita administración. Esa palabra para mí no era. Oye, no necesito que nadie ore. Yo no necesito que Dios me ministre. Una vez se dice, porque no se quedó en su casa mejor, con el respeto suyo. Amén. 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 Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Hermano, la confrontación es la que nos van a ayudar. El profeta David cometió pecado. El profeta David estaba callado en su pecado. El rey David. Pero dice que cuando David pecó con la esposa de Urías, con Betsabé, a través de su pecado quedó en embarazo y él no quería que eso se supiera, mandó a Urías a que lo mataran. ¿Sabe cuándo Urías tuvo restauración? Cuando fue confrontado por el profeta Natán. Fue confrontado, mi amado. Dice que ese hombre se humilló delante de Dios, pidió perdón a Dios. Él no se enojó porque le confrontaron. Usted lea la Biblia. Él no se enojó porque fue confrontado. Ni se incomodó. ¿Sabe qué hizo el profeta? ¿Sabe qué hizo el salmista David? Se humilló delante de Dios y reconoció su pecado. Se arrepintió. Se restauró con el Señor. ¿Y sabe qué hizo Dios? ¿Cómo lo llamó Dios? ¿Cómo llamó Dios a David? ¿Cómo lo llamó? ¿Un varón qué? Dígalo duro, sin miedo. Un varón conforme al corazón
que Dios. A pesar de su pecado, mi amado, a pesar de la situación, él buscó a Dios. Él no le huyó a Dios. Al contrario, buscó su presencia. Cuando no buscamos a Dios, mi amado, como Dios demanda, eso es señal que el primer amor se ha perdido. Eso es señal que a usted ya no le interesan las cosas de Dios. Eso es señal de que usted le está colocando más atención a esto que lo que Dios te está hablando. Donde hay enfriamiento espiritual cuando no buscamos de Dios. Hay insensibilidad, mi amado. El pueblo ha entrado en una insensibilidad tremenda. Por eso que usted a veces, estamos hablando de la iglesia general, amén. Por eso que usted ve tanto desorden en las iglesias, hermano. Gente hablando, gente charteando, hermano. Muchas cosas que se ven. Pendiente de cualquier otra cosa, menos de ese tiempo con el Señor. Hay letargo, mi amado. La gente no quiere leer la palabra, no quiere escudriñarla. Hay letargo espiritual para leer, hay letargo para orar. La gente no quiere orar. La gente viene a los cultos y se duerme. Mire el que está a su lado y está durmiendo. Lo pescaron, hermano. Lo pescaron durmiendo. Pero la gente, mi amado, ha entrado en un letargo espiritual. Que la gente no quiere congregarse. La gente no quiere prepararse. La gente no quiere servir a Dios. Entre más busquemos de Dios, más aprendemos a ser como Él. Entre más lo buscamos, más fe vamos a tener. Entre más buscamos de Dios, el carácter de Cristo se va a formar sobre nuestra vida. La gloria de Dios nos va a arropar, el favor de Dios nos va a acompañar. Así como cuando usted tiene una situación y un problema, mire cómo usted busca a Dios. Ay, sí, Diosito, Dios mío, haceme, dame, mira esto, mira lo otro. Pero ¿por qué cuando está en su presencia, por qué tanta indiferencia, por qué tanta apatía? Hay momentos duros y difíciles, pero si estamos fortalecidos, gracias a su llenura, gracias a su presencia, vamos a soportar. Porque hay una presencia de Dios. Mateo 6:33 dice: mas primero buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Mas primero buscad el reino de Dios, mi amado. ¿Usted ama a Dios sobre todas las cosas? ¿O hay otras cosas que están ocupando el primer lugar de Dios sobre tu vida? Buena pregunta. 1 Corintios 15:18 dice, 15:58. Así que, hermanos míos, amados, dice el Señor, estén constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La búsqueda debe ser como constante, no inconstante. No podemos ser cristianos de temporadas. No podemos ser cristianos de doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Somos o no somos el pueblo de Dios. Aleluya. ¿Qué debemos hacer para arrepentirnos y reconciliarnos con Dios y que venga su favor sobre nuestra vida? Dice, si se convierten de sus malos caminos. Llegamos a la clave de todo esto. Dios le habla a su pueblo. Si ustedes se convierten de sus malos caminos, nuestra mala conducta, nuestro malo estilo de vida, la vida pecaminosa. Mateo 6:24 dice,
Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dentro del pueblo cristiano se puede vivenciar la falta de temor de Dios, donde se peca con tanta facilidad, donde puede haber adulterio, donde puede haber fornicación, donde puede haber envidia, donde puede haber murmuración, donde puede haber crítica, donde puede haber chisme. Eso es pecado. Hay gente que está tan profundizada en el pecado que a lo malo se le hace normal. Por eso hay gente que usted le dice, hermano, lo que usted está haciendo es malo. Yo no le veo nada de malo. Yo no le veo nada de malo profundizado en el pecado, profundizado en la maldad. No será malo para él, pero para Dios sí es malo. Por eso la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen retos, pero son caminos de muerte, son caminos de perversidad. Por eso es que se ve tanta situación, mi amado, porque no tienen sensibilidad espiritual. ¿Qué pide Dios para que haya arrepentimiento y reconciliación? Es que el pecado y que pecaba no peque más. Escuche, ¿qué es lo que Dios quiere para que haya reconciliación y para que haya arrepentimiento? Que el que pecaba no peque más. Que el que pecaba no peque más. Arrepentimiento y reconciliación con Dios son las llaves de tu bendición. Por eso Jesús, antes de sanar a alguien, le decía: tus pecados te son perdonados. Porque tenemos que ser sanos de adentro para afuera. Si yo soy sano internamente, también voy a ser sano externamente. Dios no quiere que nos perdamos y que nunca nos veamos como la situación que declara Mateo 7:22 y 7:23. Usted se puede saber más este versículo que yo, pero a veces como que se nos olvida. Que muchos dirán aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre te alabábamos. En tu nombre predicábamos. En tu nombre recibimos milagros. ¿Y sabe qué va a decir Dios? Apartados de mí, hacedores de maldad, que no los conozco. Porque nunca se apartaron de lo malo. Dios no quiere que el pueblo se pierda. Dios no quiere que el pueblo se vaya sin una eternidad sin Él. Dios quiere que ese pueblo se establezca para el cual fue creado. Nosotros fuimos establecidos para dar testimonio sobre esta tierra. Dios nos dio la herramienta para vencer, para conquistar. Dios nos dio todo lo que usted y yo necesitamos, pero necesitamos tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones, necesitamos tener carácter cristiano. Y apartarnos de todo lo que te pueda dañar. Apartarnos de todo lo que nos pueda contaminar. Y veremos la gloria de Dios a nuestro favor. ¿Y qué sucede cuando hay arrepentimiento y reconciliación con Dios, mi amado? Sucede algo poderosísimo, diga poderoso. Y viene la promesa de Dios. Y yo escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Pero primero hay que hacer lo que Dios nos expone en esta mañana. Cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo ora, cuando el pueblo busca su rostro, cuando el pueblo se convierte de sus malos caminos, Dios escucha. Dios perdona nuestros pecados. Dios sana nuestra tierra. Dios sana nuestro corazón. Porque hay un arrepentimiento genuino. Porque hay una reconciliación.
El pecado maldice nuestra tierra, nuestra nación. El pecado maldice nuestra vida. Nos dará el perdón a causa de nuestro arrepentimiento. Nos restaurará trayendo bendición. Cuando el pueblo legítimo de Dios obedece a sus mandatos y se guarda en santidad y ora, suceden grandes cosas milagrosas sobre esta tierra. La aflicción se va de nuestra vida. La aflicción se va de esta tierra. Dios la quitará. Nuestra nación, nuestro país, mi amado, necesita que el pueblo de Dios se humille, que el pueblo de Dios ore, que el pueblo de Dios busque su rostro. El pueblo colombiano necesita el favor de Dios, pero ahí Dios estableció a su pueblo, que son los encargados de clamar, de interceder por esta ciudad, para que sucedan los milagros más poderosos sobre esta tierra. Cuando el pueblo se humilla, mi amado, hay sanidades, hay prodigios, hay milagros, hay liberaciones, hay libertad, hay salvación, hay gozo en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Entonces Dios va a abrir los cielos. La pestilencia saldrá. La muerte saldrá. Las maldiciones se irán. Las destrucciones se irán. Y todo lo que usted sabe que no es de Dios se irá a causa de los justos de Dios. Por eso hay una gran responsabilidad. Esto no es un juego, mis amados. Esto no es un juego. Algún día Dios nos va a pedir cuenta de qué hicimos en esta tierra. Algún día Dios nos va a pedir cuenta qué tan buenos mayordomos y administradores del reino fuimos usted y yo aquí. Dice que toda rodilla se doblará delante de Dios y confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Pero qué tan dispuesto está usted y yo para pagar ese precio. Dios dice en su palabra que buscó quien hiciera vallados, pero dice que no encontró ni a uno. Por eso Dios da esta palabra a Rey Salomón, para que sus escogidos, a quien Dios ha dado autoridad en esta tierra, tomen posición sin obstáculos, sin barreras, sin impedimentos, para interceder por esta tierra y por sus propias necesidades personales. Segunda de Crónicas 7, al 11 al 15 dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. El 12 dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por causa del sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, pero si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice el 15: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos a mis oídos a la oración de este lugar. Aleluya.